la figura del presidente, que cada vez, digamos, está siendo más polémica en el sentido de que, bueno, el acto del Luna Park básicamente es un acto político, que la verdad que bastante descontextualizado al momento de crisis económica y social que está viviendo la gente, el pueblo argentino, con un tipo de representación que nunca antes habíamos visto en la Argentina, ¿no? Con un presidente showman, prácticamente un artista que canta, que se burla, digamos, de sus opositores, bueno, o de aquel que piensa distinto, por lo cual me parece, más allá de, bueno, que por supuesto es respetable la voluntad de sus seguidores y por supuesto nadie cuestiona ni deja de tener en claro que es un presidente que ha tenido altos índices de apoyo popular a través del voto y que aún hoy tiene mucha legitimidad. La verdad que es preocupante la manera en cómo se está manejando. Recordemos también que venía o sea, hace un show cuando hace una semana venía de una gira en la que había roto relaciones diplomáticas con España, con todo lo que eso implica en términos de relaciones con el país, en términos de desprotección, en términos de derecho internacional, para los argentinos que estén en esos países. Entonces la verdad que es un contexto preocupante. En ese marco y afín a los dichos y a la personalidad que tiene el presidente, se estaba discutiendo la ley base en el Senado, con la amenaza del presidente de que si esa ley base no salía de la forma que él pretendía, no se iba a firmar el famoso Pacto de Mayo, que era el que se iba a firmar en Córdoba justamente el día 25, con 10 puntos, también bastante cuestionables, pero que en realidad no describían de fondo cada uno de esos puntos, y que amenazaba a los gobernadores de que si no había apoyo a la ley base no se iba a firmar ese pacto. Como todavía, digamos, está en discusión, sigue en las comisiones, lo que fue a hacer el presidente a Córdoba no fue justamente la firma de ningún pacto, si bien dijo que fue una visita institucional y de hecho fue recibido por el gobernador, por el intendente capitalino, y en ese marco la verdad que cuando uno ve el discurso y todo lo que acontece, más que un acto institucional fue un acto político, ¿no? Que no está mal, uno podría discutir en qué marco se hace ese acto político, en qué contexto, en qué institución, porque fue nada más y nada menos que en el Cabildo de Córdoba, y qué es lo que está haciendo, digamos, como estrategia paralela el presidente. Bueno, está intentando generar a lo largo de todo el territorio de la provincia, del país, su propia estructura política. Sabemos que el gobernador, el presidente era bastante crítico de el sistema de partidos, los partidos tradicionales, la política en general, y que uno podía dilucidar en eso una negación a generar una estructura clásica, y lo que estábamos viendo era una negociación con los sectores de la casta, entre comillas, porque así lo denomina él, pero ante ante este enojo por bastantes cambios en la ley, o porque justamente no acepta la deliberación o el sentido que tiene el Poder Legislativo, lo que está haciendo es generar su propia estructura con el objetivo de, según sus propias palabras, no es que lo digo yo, lo dice él, que va a generar una victoria contundente en las elecciones legislativas del año próximo para poder tener su propia estructura política y no depender de la negociación con otros sectores. Y en ese sentido está buscando también que ese pacto, que en principio iba a ser el 25, sea en otra de las fechas patrias, justamente por este componente místico que tiene el presidente, ¿no? De esto de la refundación del país, las fuerzas del cielo. Sabemos, digamos, que
tiene, digamos, un liderazgo prácticamente dotado de misticidad y él mismo, bajo sus mismas palabras, se considera el salvador de la República, ¿no? Con ese discurso que tiene muchos componentes también religioso, porque además cita en varios momentos, digamos, muchos aspectos bíblicos y como vos decís, de principios del siglo XX, porque de hecho remite a ese momento de Argentina, que bastante es cuestionable, porque él cuando cita las bases de Alberdi, en realidad los liberales dicen que esto no es una propuesta liberal. De hecho, Maslatón, que fue, digamos, uno de sus principales precursores, quien lo apoya, quien lo ayuda a generar en su momento embrionario el espacio, lo está cuestionando, digamos, justamente por eso, por no ser liberal el concepto o el tipo de construcción política que está teniendo, que en definitiva tiene algunos componentes que son más vinculados a los neofascismos, esto de va a ser una visita a España a visitar a Vox. O sea, Vox es un espacio neonazi de ultraderecha, no lo estamos inventando, digamos, es eso. Entonces, bueno, con varios componentes que apuntan al cambio de régimen, que uno puede estar de acuerdo o no, pero esas son las características que él estipula. Y bueno, y bajo el concepto de que estas medidas, este ajuste brutal que se está llevando adelante va a tener como consecuencia la mejora, digamos, del país, de la situación del país, que ojalá así sea. Yo lo veo, la verdad, muy complicado, no veo, digamos, ese escenario esperanzador, pero bueno. Vamos a ver qué es lo que sucede. Sí, porque la realidad en las casas, en las comunidades, es otra y la verdad se está haciendo bastante difícil. No sé, es complicado ver. Es complicado y además con un discurso que siempre se roza, por ejemplo, en el caso de las universidades, cuando va con toda la excusa que no manda los fondos por las auditorías, y la verdad que las auditorías se hacen siempre. No es un fenómeno nuevo, o sea, las auditorías se hacen periódicamente en las universidades y a los cargos se accede por concurso público, y cuando dijeron que la plata había ingresado todavía no había llegado. Bueno, recién ahora va a haber una negociación porque la verdad que los fondos solamente llegaron a la UBA y ahora va a haber una negociación que está la promesa de que van a enviar los fondos al resto de las universidades, pero la verdad que bueno, no es de sorprender esta actitud porque en realidad está subsidiando la educación privada, mientras las escuelas públicas y la educación pública tienen un montón de problemas, entre ellos los salarios docentes. Entonces, bueno, la verdad que yo no me parece que no es la salida, digamos, a la situación que estamos viviendo, que la situación va empeorando, que cada vez es más difícil llegar, digamos, a fin de mes para un trabajador, y que en detrimento van creciendo de a poco, y esto no se está diciendo demasiado, los índices de desempleo. Entonces, a mi punto de vista, el escenario es preocupante, sobre todo dotado de este discurso violento, esta ruptura de lazos diplomáticos con un montón de países. La verdad que para mí es preocupante, pero bueno, ojalá yo esté equivocada y sea para mejor.